Susana Jiménez, la figura icónica de la televisión argentina, se encuentra en una etapa de su vida que contrasta dramáticamente con el esplendor de su carrera. Con más de 80 años, su historia refleja no solo el brillo del estrellato, sino las sombras que han marcado su existencia. Mientras en la pantalla deslumbraba con su risa y carisma, fuera de ella, la soledad y los escándalos han dejado una huella indeleble en su vida. La infancia de Susana, nacida el 29 de enero de 1944, estuvo llena de desafíos. La violencia familiar y las infidelidades de su padre fueron constantes en su hogar. Esta realidad quedó grabada en su memoria, y aunque buscó refugio en su abuela y el cine, su camino hacia la fama estuvo repleto de sacrificios. Su desconocida vulnerabilidad, una consecuencia de su tumultuosa niñez, se fue transformando en determinación para alcanzar el éxito. En 1966, la muerte de su hermano Jorge y de su madre marcaron un punto de inflexión en su vida. Con un futuro incierto y cubierto de dolor, Susana decidió incursionar en el modelaje, llegando a ser parte de una agencia que le abriría las puertas a la televisión. En 1969, un comercial de jabón la catapultó a la fama. De un día para otro, se convirtió en el rostro que todos reconocían. Este éxito, sin embargo, no trajo consigo la felicidad plena, ya que cada paso en el mundo del espectáculo estaba acompañado de un costo emocional. La vida amorosa de Susana también ha sido un tema recurrente en su narrativa. Desde su matrimonio a una edad temprana hasta sus escarceos con figuras notables como Carlos Monzón, su historia está marcada por relaciones intensas pero destructivas. Con Monzón, vivió un romance que se tornó tóxico, caracterizado por la violencia y los celos, lo que culminó en su separación en 1978. Estos episodios amorosos, que a menudo capturaron la atención del público, la llevaron a cuestionar su propia búsqueda de amor y estabilidad. A pesar de los altibajos en su vida personal, Susana se reinventó constantemente en el ámbito profesional. Su regreso a la televisión con Hola Susana en 1987 la consolidó como una de las figuras más influyentes del medio. Con contratos millonarios y un impresionante número de seguidores, su imagen seguía siendo un símbolo de glamour. Sin embargo, el costo de la fama se hacía evidente. Sus relaciones, que en muchos casos comenzaron como romances apasionados, terminaron en controversias y escándalos mediáticos. Hoy, la soledad parece ser uno de los compañeros más constantes de Susana. A pesar de su éxito, el eco de los aplausos ha sido reemplazado por un silencio que resuena en su lujosa mansión en Uruguay. El contraste entre su vida pública y privada se vuelve cada vez más evidente. Mientras su legado perdura en la memoria colectiva de los argentinos, la pregunta persiste. ¿Qué ha significado realmente este viaje para una mujer que ha tenido todo y a la vez ha perdido tanto? La historia de Susana Jiménez continúa desarrollándose, marcada por la paradoja del éxito y la soledad que la acompaña en sus últimos años. Susana Jiménez, a lo largo de su vida, ha lidiado con heridas emocionales que emergen de su infancia tumultuosa. Las constantes peleas entre sus padres, que muchas veces culminaban en violencia, dejaron una marca indeleble en su carácter. Este entorno hostil moldeó no solo su percepción del amor, sino también su búsqueda de éxito en un mundo en el que la imagen y la aprobación son esenciales. En su relato, es evidente que la necesidad de ser amada y validada ha sido un motor constante en su trayectoria, un deseo que comenzó a gestarse desde aquellos años en los que solo encontraba consuelo en los brazos de su abuela. La separación de sus padres fue un catalizador de su soledad, llevándola a refugiarse en la fantasía del cine. Las tardes en las salas de cine junto a su abuelo Alberto alimentaron su anhelo por un mundo diferente,
uno que contrastaba con la amargura de su hogar. Este escape se convirtió en una forma de lidiar con el dolor, una estrategia que la acompañaría durante toda su vida. La conexión con el cine no solo le ofrecía distracción, sino también un modelo de aspiraciones que la llevarían a querer alcanzar el estrellato. A medida que crecía, ese deseo de reconocimiento se intensificó. Desde su adolescencia, se fue gestando en ella la idea de que el éxito en la industria del entretenimiento podría llenar el vacío que su infancia había dejado. Sin embargo, cada paso hacia la fama estuvo acompañado de un alto costo emocional. Sus relaciones amorosas, especialmente con hombres que encarnaban la figura de lo que había aprendido a desear, se tornaron en una repetición de los conflictos que había observado en su hogar. La búsqueda de un amor que la completara se vio empañada por el eco de la violencia y la infidelidad que había presenciado de niña. La tragedia que la golpeó con la muerte de su hermano y su madre en 1966 multiplicó su vulnerabilidad. En medio de una crisis personal, su decisión de incursionar en el modelaje en 1967 marcó un punto de inflexión. La elección del modelaje, lejos de ser solo una búsqueda de éxito económico, se tornó en un intento de reescribir su narrativa personal. Cada comercial, cada aparición en televisión, se convirtió en una forma de reafirmar su existencia y de construir una identidad que, a pesar de las adversidades, buscaba brillar. A partir de ese momento, Susana comenzó a construir su imagen pública, pero no sin pagar el precio de sus relaciones personales. Su matrimonio adolescente fue solo el primer indicio de un patrón destructivo que se repetiría en sus vínculos futuros. La violencia que había experimentado en su infancia se reflejó en su vida adulta con la misma intensidad, llevándola a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para su supervivencia emocional. La elección de alejarse de Mario Sarabayraus, a pesar de las presiones sociales, evidenció su deseo de romper con el ciclo de dolor. A medida que ascendía en su carrera, Susana se encontró en un laberinto de relaciones complejas que reflejaban su propia lucha interna. El romance con Carlos Monzón, marcado por la pasión pero también por la brutalidad, se convirtió en un reflejo de sus miedos y deseos. La historia que compartieron fue intensa, pero también destructiva, una repetición de las dinámicas familiares que había intentado dejar atrás. Su capacidad para reinventarse en el escenario se contraponía a su fragilidad en la vida privada, un contraste que la llevaría a enfrentar innumerables desafíos. La llegada del éxito no trajo consigo la felicidad esperada. A pesar de su imagen de diva imbatible, la soledad se instaló en su vida. Su hogar en Uruguay, que debería ser un refugio, se convirtió en un recordatorio de las pérdidas y de las relaciones fallidas. En medio de los aplausos y el reconocimiento, la pregunta que persiste es si Susana ha logrado encontrar la paz que tanto anhela. La búsqueda de amor y éxito, en lugar de ofrecerle satisfacción, ha dejado huellas profundas que continúan definiendo su existencia. La contradicción entre su vida pública y su realidad personal sigue siendo un tema recurrente, lo que invita a reflexionar sobre el verdadero costo de la fama en la vida de una mujer que, a pesar de haberlo logrado todo, aún enfrenta las sombras de su pasado. La transición de Susana Jiménez de una vida normal a convertirse en una figura poderosa en la televisión argentina no estuvo exenta de desafíos. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la presión de la industria del entretenimiento para mantener una imagen que cautivara a las audiencias. En 1970, cuando su carrera despegó gracias al éxito del comercial de jabón Kadum, la percepción pública de Susana comenzó a consolidarse como la diva que todos conocían. Sin embargo, detrás de esa imagen había un sistema que definía y limitaba lo que podía mostrar. En sus inicios, Susana no solo tenía que lidiar con la competencia feroz, sino también con las expectativas y exigencias del medio.
En 1974, su participación en la Revista de Oro con Gerardo Sofovich marcó un cambio decisivo en su carrera. Esta producción no solo la introdujo al teatro de revista, sino que también la llevó a adoptar un rol más visible y provocador en un momento en que la cultura popular requería personajes que desafiaran las convenciones. A través de su participación en este tipo de espectáculos, Susana se vio empujada a encarnar un ideal de seducción y entretenimiento que iba más allá de su esencia personal. El año 1987 representó un punto de inflexión crucial con el lanzamiento de Hola Susana. Este programa no solo fusionó entretenimiento y emoción, sino que también estableció un nuevo estándar en la televisión argentina. Con un formato que incluía concursos y entrevistas, logró captar la atención de millones. Sin embargo, este éxito vino acompañado de una vigilia constante sobre su imagen y su comportamiento. A medida que se consolidaba como una de las mujeres más influyentes en los medios, también se convertía en objeto de crítica y análisis. La fama atrajo consigo la mirada del público y los medios, lo que la obligó a mantener una fachada que a menudo no correspondía a su realidad. Las apariciones públicas se convirtieron en una extensión de su deseo de ser aceptada y admirada, pero también en un campo de batalla donde cualquier desliz podía ser magnificado y utilizado en su contra. En 1991, cuando firmó un contrato histórico que la posicionó como una de las artistas mejor pagadas del país, las exigencias del medio alcanzaron un nuevo nivel. La industria del entretenimiento, ansiosa por explotar su imagen, la presionó a seguir siendo la figura que habían creado. Mientras su carrera deslumbraba, su vida personal revelaba un trasfondo más complejo. Sus matrimonios y relaciones amorosas se convirtieron en foco de atención mediática, a menudo eclipsando sus logros profesionales. La violencia y las rupturas, como su tumultuosa relación con Carlos Monzón, hicieron eco en la opinión pública, sugiriendo que el precio de la fama incluía la exposición a situaciones personales desgastantes. La dualidad entre su éxito en el escenario y su realidad emocional comenzó a delinear un patrón. A medida que su estrellato crecía, también lo hacía su vulnerabilidad personal. Susana Jiménez, a lo largo de los años, se vio atrapada en un ciclo donde la imagen que proyectaba se tornó casi como una prisión. La necesidad de ser siempre la diva que el público amaba contrastaba con su deseo de autenticidad y conexión genuina. Así, la historia de su ascenso no solo habla de éxitos y glorias, sino también de un sistema que, aunque aparentemente la exaltaba, también la limitaba y la mantenía en un constante estado de vigilancia. La lucha entre su verdadero yo y la figura que debía representar continuaría marcando su vida, mientras se enfrentaba a la compleja realidad de ser una ícono en el mundo del espectáculo. El suicidio de su hermano Jorge, en 1966, marcó un quiebre emocional profundo para Susana Jiménez. Jorge, que había estado lidiando con problemas de salud mental durante años y había sido objeto de tratamiento psiquiátrico, dejó a Susana devastada. La pérdida de su hermano no solo afectó su estabilidad emocional, sino que también la sumió en una crisis personal que se vio reflejada en su vida profesional. Apenas unos meses después, la muerte de su madre agravó aún más su tristeza, dejándola atrapada en un ciclo de duelo y soledad. Estas tragedias no solo transformaron su entorno familiar, sino que también desencadenaron un cambio significativo en su enfoque hacia la vida y la carrera. En un intento por salir de este oscuro periodo, Susana tomó una decisión crucial: enfocarse en su carrera en el modelaje. En 1967, recibió ofertas que la llevaron a ser parte de la agencia de publicidad Lowe, donde comenzó a establecer conexiones que la posicionarían en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el dolor por la pérdida de su hermano y su madre continuaba latente, y sus nuevos logros no lograban llenar el vacío emocional que había dejado su familia.
A medida que avanzaba en su carrera, Susana se convirtió en una figura pública prominente, pero la presión de la fama comenzó a hacer mella en su salud mental. Las expectativas de la industria y la mirada constante del público la llevaron a adoptar una personalidad que a menudo contrastaba con sus sentimientos reales. En sus primeras apariciones en televisión, mientras el público la aclamaba, ella a menudo se sentía atrapada entre el deseo de ser auténtica y la necesidad de cumplir con la imagen que se había forjado a lo largo de los años. La llegada de la popularidad no alivió su dolor. Aunque su carrera despegaba, la sombra de sus pérdidas familiares continuaba afectando sus decisiones. En este contexto, cada nuevo éxito profesional se veía acompañado por la constante batalla interna de lidiar con su pasado. A pesar de las luces y los aplausos, Susana enfrentaba la soledad que resulta del conflicto entre su vida pública y su vida privada. Este dilema se convertiría en un hilo conductor en su trayectoria, donde la búsqueda de la felicidad a menudo chocaba con las realidades de su vida personal. La decisión de dedicarse al modelaje, por más que le abriera puertas, no fue suficiente para mitigar el impacto emocional de las pérdidas que había sufrido. Cada nuevo paso en su carrera era un recordatorio de lo que había dejado atrás, y a pesar del aplauso del público, el eco de su dolor personal seguía resonando en su interior. La historia de Susana es, en muchos sentidos, representativa de las luchas que enfrentan aquellos que, detrás de una imagen de éxito y glamour, lidian con heridas profundas y emociones silenciadas. La imagen pública de Susana Jiménez ha sido cuidadosamente construida a lo largo de las décadas, pero detrás de ese brillo, la realidad ha sido mucho más compleja. Desde su ascenso meteórico en la televisión argentina, siempre se ha esperado que sea un símbolo de felicidad y éxito. Sin embargo, el contraste entre su vida en la pantalla y su realidad personal es notable. A pesar de su estatus como ícono, ha enfrentado una soledad profunda que se manifiesta en momentos de vulnerabilidad. Las presiones de ser una figura pública han generado un deterioro invisible en su vida emocional. La lucha por mantener una imagen positiva ha llevado a Susana a enfrentar problemas de salud mental que permanecen ocultos tras la fachada de glamour. A medida que su popularidad se disparaba, también lo hacían las expectativas del público, demandando una versión idealizada de ella que no siempre coincidía con sus experiencias personales. Durante años, el dolor de sus pérdidas familiares y las relaciones tumultuosas han marcado su vida, generando una disonancia entre la mujer que el público adora y la persona que enfrenta luchas internas. En 1985, cuando posó desnuda para Playboy, su imagen se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, pero también desató un torrente de críticas que la siguieron durante años. Aunque desde fuera parecía que había encontrado su lugar, dentro de ella se gestaban inseguridades y angustias que no se podían expresar abiertamente. La percepción de ser invulnerable se convirtió en una carga pesada. Las relaciones personales, como la que tuvo con Carlos Monzón, no solo le aportaron notoriedad, sino que también la expusieron a un ciclo de violencia que la afectó profundamente. A pesar de sus éxitos, las noches solitarias y las inseguridades personales eran parte de su día a día. La vida de Susana ha estado marcada por escándalos y relaciones que, aunque intensas, muchas veces no han sido satisfactorias a largo plazo. Cada nuevo romance y cada nuevo proyecto la cimentaron en la cultura popular, pero también la dejaron con un sentimiento de vacío que era difícil de ignorar. La figura de la diva eterna a menudo contrasta con la mujer que busca aceptación y amor en un mundo que exige perfección. En la actualidad, con más de 80 años, la presión de mantener esa imagen de éxito se ha vuelto aún más pesada. La llegada de las redes sociales ha añadido una nueva dimensión a esta lucha. Susana ha sido objeto de memes y burlas, lo que ha intensificado la percepción de una desconexión entre su realidad y la de sus seguidores.
El contraste entre su vida de lujo y las dificultades cotidianas a las que se enfrenta la gente común se ha convertido en un tema recurrente en la conversación pública, generando un silencio incómodo alrededor de su verdadera experiencia. Así, la historia de Susana Jiménez revela no solo la travesía de una mujer que ha sabido sobreponerse a adversidades, sino también un reflejo de cómo la fama puede ser tanto un regalo como una carga. Mientras que algunos la ven como una figura de admiración, otros cuestionan la autenticidad de su felicidad, dejando un rastro de preguntas sobre la realidad detrás de su imagen pública. ¿Cuánto de su vida ha sido una actuación y cuánto refleja realmente su esencia? Esta dualidad continúa marcando su legado en la cultura argentina. La relación de Susana Jiménez con Carlos Monzón se convirtió en un capítulo tumultuoso de su vida que dejó profundas huellas en su carrera y su bienestar emocional. A pesar de la intensa atracción que los unió, el entorno de su romance estuvo marcado por la violencia y el control. Monzón, considerado un ícono del boxeo, ejerció una influencia dominante sobre Susana, ridiculizando sus esfuerzos por mejorar su cultura general y menospreciando sus habilidades domésticas. Este tipo de dinámicas no solo afectaron su autoestima, sino que también delinearon la percepción pública de su vida personal. El 8 de agosto de 1974, el estreno de la película que los unía marcó el inicio de una serie de confrontaciones públicas y escándalos. La esposa de Monzón, Mercedes, se enteró de la infidelidad de su esposo a través de los medios, lo que generó una reacción violenta que culminó en un enfrentamiento físico con Susana en el cine Atlas. Este evento no solo evidenció la tensión entre las dos mujeres, sino que también puso en evidencia la falta de consideración por parte de Monzón hacia las consecuencias de su doble vida. Mercedes no se detuvo. Su advertencia de que la próxima vez sería más violenta reveló la gravedad de la situación. Después de 4 años de un romance marcado por la pasión y la agresión, Susana finalmente se separó de Monzón en 1978. Pero la ruptura no significó el fin de su tumultuosa vida amorosa. Mientras aún lidiaba con las secuelas de su relación con el boxeador, se vio envuelta en un romance oculto con el cantante Cacho Castaña, quien, en un intento por escapar del furor de Monzón, se lanzó por una ventana durante un encuentro en la casa de Susana, dejando a la diva atrapada en un ciclo de relaciones secretas y peligrosas. En este contexto, Susana continuó su carrera en el escenario y la televisión, donde su imagen pública contrastaba con la realidad de sus relaciones interpersonales. A medida que avanzaba en su trayectoria, las críticas y los rumores sobre su vida amorosa se intensificaron, llevándola a enfrentamientos mediáticos no solo con sus exparejas, sino también con colegas como Moria Kazan, con quien mantuvo una relación de amor-odio que se convirtió en espectáculo público. La rivalidad entre ambas divas fue alimentada por sus constantes apariciones en comedias, donde el conflicto se convirtió en parte de la narrativa popular. La transformación de Susana en un ícono de la televisión argentina no estuvo exenta de sacrificios. Su imagen de mujer fuerte y decidida se vio afectada por los escándalos personales, que a menudo eclipsaban sus logros profesionales. La presión por mantener una imagen pulida y exitosa la llevó a tomar decisiones que reflejaban su deseo de controlar su narrativa. A pesar de las adversidades, Susana se mantuvo en el ojo público, pero no sin las cicatrices de sus relaciones amorosas que la acompañaron a lo largo de su carrera. La historia de Susana Jiménez revela cómo la búsqueda del amor y la aceptación puede ser tan destructiva como enriquecedora, dejando una huella indeleble en su vida y en la percepción de quienes la siguen. La decisión de Susana Jiménez de alejarse de la televisión y de las relaciones amorosas, tras su tumultuosa separación de Carlos Monzón, marcó un capítulo significativo en su vida. A pesar de haber estado en el centro de atención durante décadas, su salida de la pantalla y la elección de la soledad sorprendieron a muchos.
En 1998, tras su violento divorcio de Humberto Roviralta, Susana declaró que no volvería a casarse, una afirmación que resonó en el público y que reflejó una búsqueda de autonomía tras años de relaciones complicadas. En lugar de buscar nuevos romances, optó por refugiarse en su hogar en Punta del Este, donde la tranquilidad contrastaba con el bullicio de su vida profesional anterior. A lo largo de los años, su imagen se mantuvo como la de una mujer fuerte y decidida, pero detrás de esa fachada había un vacío emocional que pocos se atrevían a explorar. La llegada de la década de 2000 la encontró en una encrucijada. Mientras su carrera seguía en ascenso, con el regreso a la televisión en 2007, logrando más de 3,5 millones de espectadores, su vida personal se volvió un tema de especulación constante. Los rumores sobre su soledad se intensificaron, y aunque participaba en eventos y producciones, la mujer que alguna vez fue considerada una diva vibrante y llena de amor, parecía haber tomado la decisión consciente de distanciarse de todo lo que había conocido. Susana enfrentó la realidad de que, a pesar de su éxito y popularidad, la soledad puede ser una compañera constante. En entrevistas posteriores, se hizo evidente que su vida estaba marcada por una sensación de vacío que se intensificaba con el paso de los años. Esta revelación contrastaba fuertemente con la imagen de felicidad y éxito que proyectaba en la televisión, donde su risa y carisma ocultaban un profundo anhelo de conexión emocional. La dicotomía entre su vida pública y privada se convirtió en un tema recurrente, generando análisis sobre el precio de la fama. La aparente ausencia de verdaderas relaciones significativas en su vida, a pesar de haber compartido momentos con varias figuras públicas, planteó interrogantes sobre la autenticidad de su felicidad. La presión de mantenerse relevante en la industria del entretenimiento a menudo eclipsó su búsqueda personal de paz y satisfacción emocional. A medida que se acercaba a sus 80 años, el legado de Susana Jiménez se transformó en un reflejo de las luchas y triunfos de una mujer que, a pesar de ser un ícono, enfrentaba la misma fragilidad emocional que muchos otros. La historia de su vida, marcada por logros y escándalos, dejó una huella indeleble en la cultura argentina, pero también sirvió como un recordatorio de que, detrás del éxito, a menudo se esconden realidades complejas y solitarias. La pregunta persiste: ¿es la fama un verdadero camino hacia la felicidad? ¿O, como en el caso de Susana, puede convertirse en un refugio que, en última instancia, aísla?